Estimados hermanos y hermanas, el Señor nos dé su paz. Hoy celebramos el Domingo de la Palabra de Dios, una jornada que fue instituida por el Papa Francisco 5 años atrás para que nosotros los cristianos pudiésemos meditar la centralidad de la Palabra de Dios tanto en la vida del cristiano como en la liturgia de la Iglesia. Para este año 2024 se nos invita a reflexionar el Evangelio de San Juan 8:31, que sintetiza: permanezcan en mi palabra. De hecho, la liturgia de la palabra de este domingo tiene un ambiente totalmente vocacional para adherirnos al plan universal de la salvación de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es el rostro visible del Padre. La primera lectura, que está tomada del profeta Jonás, capítulo 3, del 1 al 10, nos presenta la misión de este profeta, uno de los personajes singulares en la tradición bíblica por pretender desafiar a Dios y de querer reorientar tanto el destino como el sujeto de la misión. Como bien sabemos, toda vocación tiene unos sujetos específicos. Normalmente los identificamos en los que son del limen, es decir, de la frontera, los de la periferia, a quienes se materializan o se concretizan en el rostro de los pobres, de los enfermos, de los desvalidos, de los otros, o de los que no son o que aparentan no ser de los nuestros. Los padres de la Iglesia han visto en la persona de Jonás la figura de Jesús que resucita al tercer día de entre los muertos. Dios manda a Jonás a predicar en Nínive, el archienemigo de los hebreos que ha destruido el reino. Lo que llama la atención del discurso de Jonás es la apertura de la salvación de Dios a todos los pueblos de la tierra sin condenar el pecado. El profeta persuade con un discurso apocalíptico: dentro de 40 días Nínive será destruida. Este discurso parece haberlo vivido el mismo profeta cuando Dios lo perdonó al pretender cambiar el rumbo de su misión que le encomendó. Ahora, consciente de que no vale la pena centrarse en los errores humanos, sino en el anuncio de la misericordia de Dios, hace un llamado a la conversión. La alegría de la respuesta masiva de Nínive llega hasta nuestros días en las palabras de elogio de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 12:41. Así se cumple la frase de San Pablo que dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cubrirse de saco y ceniza es el gesto de arrepentimiento de un pueblo que decide no practicar el mal y de practicar el bien, aceptando humildemente que el camino del mal no lleva a ninguna parte. Eliminar al otro, aniquilar al otro, es uno de los peores errores de la conciencia personal y colectiva de un pueblo. El Evangelio tomado de San Marcos, capítulo 1, 14 al 20, nos presenta el inicio del ministerio de Jesús con el llamado de un grupo de discípulos para que estén con Él, aprendan de Él, vivan con Él y sean los garantes de la reunificación universal de Israel, no como raza, sino más bien como un pueblo, que toda la humanidad acoge la propuesta de Jesús de Nazaret. El texto se organiza en 3 partes. La primera, el final del ministerio de Juan el Bautista. Segundo, el inicio del ministerio de Jesús y finalmente la llamada de los 4 primeros discípulos. La primera parte nos presenta el fatal desenlace de Juan el Bautista, quien a su vez se presenta como el preanuncio del destino de lo que sucederá con Jesús de Nazaret. La segunda parte es el anuncio del ministerio de Jesús, que comienza metódicamente en 3 frases puntuales. El tiempo se ha cumplido, primero. Segundo, está cerca el reino de Dios. Y tercero, conviértanse y crean en el Evangelio. La primera frase indica el cumplimiento del Evangelio dicho como kairos, en cuanto que no viene determinado por la secuencia de los días y las horas, sino más bien por el momento en que Dios decide manifestarse e instaurar el reino en la persona de Jesús de Nazaret. Este anuncio del kairos viene identificado en la novedad del discurso de Jesús cuando anuncia la segunda frase: el reino de Dios está cerca. Es decir, la soberanía de Dios sobre nuestra historia personal y colectiva está ya cerca. Reino de Dios es el discurso más importante de las enseñanzas de Jesús,
porque no se queda en la noción hebrea del reino como suscripto a una soberanía de Dios en un lugar específico, en cuanto que lo presenta como una realidad que ya está presente en las acciones y las palabras de Jesús que está comenzando, pero que aún requiere que se manifieste del todo. Finalmente, en la última frase, Jesús viene con la exigencia: conviértanse y crean. La palabra conversión es muy interesante porque es unión de dos palabras, metá, noeo. De metá puede decir después de, más allá de ahí viene la palabra metafísica, más allá de la física. Ahora viene metá, noeo. Noeo quiere decir mente. Es decir, tenemos que ir más allá de la mente, más allá de nuestra mentalidad, que va a implicar un cambio de vida, incluso un cambio de costumbre para abrirnos a una nueva aventura que está comenzando en Jesús. La aventura de salir al encuentro del otro para ofrecer y proponer la salvación como una realidad que ya se está manifestando. El judaísmo entendía la conversión como la observancia de la ley y el reconocimiento de un Dios verdadero, camino previo para la expulsión de la nación dominante para que Dios comience a reinar en su pueblo. Jesús, por su parte, anuncia el reino como una realidad que comienza aquí y concluye en la acogida de su voluntad divina, que modele el actuar humano para que se abra al encuentro, al juego limpio en las relaciones de las personas que buscan el bien y que practican el bien. Convertirse significa acoger a Jesús, acoger su mensaje. Convertirse significa dejar todo, perder todo para ir detrás de la novedad de su mensaje. Este es el punto de separación entre la concepción judía del reino y la propuesta de Jesús. Al reino de Dios iniciado por Jesús participan todos aquellos que lo aceptan: el judío, el griego, el pecador, el santo, el esclavo, el libre. Por eso el Papa Francisco nos invita a nosotros a ofrecer la bendición para que las personas motivadas por una bendición abandonen el mal para seguir el camino del bien. El cumplimiento de las exigencias de Jesús se testimonia con el llamado de estos pescadores que dejan a sus padres con las redes para que puedan sostenerse solos y estos, así dejando todo, puedan estar con Jesús. Estos 4 discípulos dejan sus actividades para comenzar esta nueva aventura del cumplimiento del imaginario del pequeño resto que confía en Dios y, acogiendo su palabra, deciden vivir la experiencia de la reunificación de Israel que se está concretando en el acto de seguir a Jesús como parte constitutiva de la nueva creación. Es interesante ver cómo Jesús llama a hombres convencidos de sus trabajos, hombres que trabajan y que están ocupados en sus quehaceres. Jesús no llama a ociosos que no saben qué hacer con su vida, que viven pendientes de lo efímero, que viven sumergidos en las redes sociales para presumir lo que no son y hacer la vida imposible a quien decide tomar en serio las palabras de Jesús. Nos sorprende que los discípulos llamados no objetaron a la iniciativa de la llamada, como se ve en las clásicas narraciones vocacionales de la Biblia. ¿Por qué estos no objetan? Por una razón muy sencilla, porque estos hombres eran convencidos de la persona de Jesús y, estando aquí en Cafarnaúm, lo conocían en persona y también conocían su proyecto. Por eso San Pablo, en la segunda lectura que está tomada de la primera carta a los Corintios 7, del 29 al 31, nos invita a vivir con sobriedad, porque las apariencias de este mundo son pasajeras. Todo en nuestra vida puede cambiar. Lo único que no puede cambiar es la fidelidad en el seguimiento a la persona de Jesús y su proyecto, porque ese es el camino que nos lleva hacia el Padre. La gracia del Señor nos acompañe. Buen domingo, paz y bien.